Bueno, pues desde ese tiempo para acá ha sido un caminar difícil, muy difícil, no ha sido fácil. Entre más conozco a Jesús, más conozco su propósito, sé por qué tuvo que... Yo a veces le digo, Señor, porque yo empecé a compartir mi fe con gente que yo amo y no todo el mundo lo entendía, no todo el mundo lo comprendía. Hubo mucha burla, hubo mucha crítica y bueno, no entendía muchas cosas. Dije, pero ¿por qué? Hay veces que yo estaba cargando gasolina y me hablaba y me decían, necesito que vayas a tal lugar y lleves mi palabra. Y yo le hablaba a mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Me acaba de hablar el Señor. Yo sé que suena loco, pero créanme que es real. Me acaba de hablar el Señor y me acaba de decir que vaya a tal parte y lleve tal palabra. Y me dijo, bueno, pues tienes que obedecer. Y fui, iba, llevaba y no conseguía nada. Entonces yo enojado, ya en oración le dije, si tú sabías que me iban a rechazar y si tú sabías que no iban a cambiar, si tú sabías que no iba a lograr nada, ¿para qué me envías? ¿Para qué me mandas? Si sabes que, como dice tu palabra, de ojos ven y no perciben y de oídos oyen pero no entienden, ¿para qué me mandas si tú mismo los tienes bloqueados? Y me dijo, porque precisamente por eso, para que nadie me diga que no soy justo, que yo les envié palabra, así como en los tiempos de Noé, les estuve advirtiendo, les estuve diciendo, les estuve avisando, gracias a ti, que tú fuiste y les dijiste, ahora nadie podrá decir que nadie me dijo, nadie me avisó, porque eran mensajes muy fuertes. Y como yo vine a los pies de Cristo gracias a un testimonio del infierno, pues yo predico más del infierno que de nada. Los evangelios están llenos del infierno, de la palabra en la palabra de Dios. Jesús habló más del infierno que del reino de los cielos. El reino de los cielos usó parábolas. El reino de los cielos es semejante a esto. El reino de los cielos es semejante al otro. Pero el infierno no usó parábolas. Usó palabras literales. Hablaba del lloro y crujir de dientes. Hablaba del fuego que nunca se apaga. Habla del gusano que nunca muere. Habla de la tortura, de la sed, del miedo, de cómo va a ser el infierno. Está todo aquí. Incluso hasta que no viene la Biblia, yo escuché la voz de Satanás. Y en uno de los libros, me parece que es en Ezequiel, se habla de cómo pensaba con palabras literales Satanás. ¿Qué es lo que él quería? ¿Cuál fue su intención? En el libro de Job, J-O-B, supe cuánta maldad hay en el corazón de Satanás, cuánto nos odia. Es un libro muy fuerte. Lloré cuando lo leí varias veces. Lo he leído y cada que lo leo me impresiono más. Igual, cuando leo evangelios, cada que lo leo me parece que es un evangelio nuevo. Eso es algo espiritual que no puedo explicar. Pero la Biblia está llena de eso, del infierno, habla de muchas cosas muy, muy duras. Y bueno, empecé a recibir el rechazo, me dijeron loco, me dijeron que ya me lavaron el cerebro, me dijeron que a muchos a los que yo les compartí, me dijeron, yo no sé quién te lavó el cerebro, yo no sé a qué iglesia te invitaron, yo no sé a dónde te fuiste a meter. Y este es lo increíble, que yo no conocí a Cristo por una iglesia, nadie me habló de Cristo, y los que me hablaron los rechacé. Yo vine a Cristo por medio de un testimonio del infierno. Y yo me acuerdo que en mi principio de caminar, yo le dije a mi esposa, oye hija, yo necesito congregarme con cristianos, porque me congrego en línea, por YouTube o por otros medios, chats, pero no conozco a cristianos aquí en Matamoros. Y me dijo, pues los directores de la escuela donde van tus hijos son cristianos. Y la mamá de la amiga de tu hija es cristiana. Le dije, no seas mala, pregúntale dónde se están congregando, porque yo necesito congregarme con cristianos. O sea, yo ya soy cristiano. Yo ya soy cristiano, yo ya necesito congregarme con cristianos, y en la misa no estoy entendiendo nada, con todo respeto, no estoy hablando de los demás, estoy hablando de mí. Si tú eres católico y tú le entiendes a la misa y estás bien,
perfecto, pero yo no entendía nada. Yo iba a la iglesia antes a ponchar tarjeta, entraba y salía, fuera crudo, me estuviera durmiendo o algo. Yo sabía que mientras yo estuviera en la misa, yo estaba cumpliendo con Dios porque era religioso. Y bueno, llegó el momento en que me dijo, ya investigué dónde se reúnen en tal iglesia, en tal parte, esa es la dirección. Un domingo yo llegué, me levanté, una vez que yo me levanté un domingo, me alisté, me bañé, me alisté, y me dijo, ¿a dónde vas? Le dije, voy a la iglesia. Me dijo, ¿es en serio? Le digo, sí, yo tengo que congregarme con cristianos, yo no conozco a cristianos. Pues eso es lo increíble, yo no conocía a cristianos. Yo hice la oración de fe por medio de YouTube, ¿no? Y cuando compartía esto o comparto este testimonio con otros cristianos, se asombran porque la mayoría conocieron a Cristo por medio de alguien más. Yo no. Yo conocí a Cristo por medio de YouTube. Y me acuerdo que ese día me dijo, pues vamos a ir pues voy a ir con ustedes, deja preparado los niños. Le dije, no, ustedes no vayan, le dije. Esto es cosa mía, mía. Ustedes no tienen por qué ir. No quieren seguir a Cristo porque yo estoy siguiendo a Cristo. Ustedes siguen a Cristo porque ustedes quieren, ¿verdad? Y bueno, dije, no, pues vamos a ir como quieran. Si quieren ir, vamos, ¿no? Pues llegamos y desde que nos estacionamos en el lugar había muchos de traje y yo pensé, los mismos aleluyas de siempre, los hipocritones, los que aparentan ser algo, aquí están. Fue lo que yo pensé, soy honesto. Y desde que me bajé era, Dios le bendiga, hermano, bienvenidos, pásenle, qué bueno que vinieron. Y era algo tan precioso, pero era tan perfecto que para mí era algo de doble moral, no sé si me entienden. Y me acuerdo que íbamos avanzando y todos en la puerta, todos nos recibían y me daban un abrazo y me decían, qué bueno que estás aquí, qué bueno que viniste, pásate. Y mientras más avanzaba había más servidores, que ahora sé que se le dicen servidores, y había mujeres y Dios le bendiga y pásale y todo. Y yo no dejaba de pensar, híjole, estos son medios payasitos, ya les encanta aparentar algo que no son, siendo que yo ya era cristiano, ¿no? Y me acuerdo que nos dieron la bienvenida y todo y pasamos, para esto ya era a finales del 2019, me acuerdo, noviembre, ¿verdad? Ya habían pasado 3 meses de mi conversión y ese día me acuerdo que llegamos a la iglesia y cuando abrieron las puertas era una iglesia enorme, había una pantalla como de cine y yo empecé a voltear a todos lados y no vi imágenes, no vi a Cristo, no vi nada de lo que yo estaba acostumbrado, ¿verdad? Era como un cine. De hecho, creo que antes era un cine. No sé, no estoy seguro. Y yo me acuerdo que nos sentamos hasta atrás. Y llegó la amiga de mi esposa, que era la mamá de la amiga de mi hija, y nos decía, pásenle hacia el frente, pasen. Y nosotros, no, gracias. Y eso, repito, y eso que yo ya quería caminar con Cristo, yo ya quería ser cristiano, ¿verdad? Y no me animaba. Entonces, me acuerdo que se sentó con nosotros, ¿verdad? Y empezaron a tocar alabanzas, o ya estaban las alabanzas, y era una música preciosa y hermosa, y todos estaban alzando las manos, brincando como locos, ¿verdad? Diciendo aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y aplaudiendo y todo, y yo estaba así como diciendo, ¿dónde estoy? ¿A dónde me vine a meter? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y yo sentía la mirada de mi esposa que se me quedaba viendo como diciendo, ¿a dónde me trajiste? Para esto a mis hijos se los llevaron a otro lado, que es Igle Kids, que ahora sé que es Igle Kids, en donde está mi nuera ahorita sirviendo. Te mando un saludo, Karen, si es que estás viendo este testimonio. Gracias por servir a Cristo. La novia de mi hijo sirve en Igle Kids. Y se los llevaron, estaban chiquillos, ¿verdad? Se los llevaron y acá éramos puros adultos la mayoría. Entonces, pues estaba yo pues inquieto, ¿no? No me sentía a gusto porque dije, ay Dios mío, qué vergüenza. ¿Cómo voy a aplaudir? ¿Cómo voy a brincar? Yo veía que muchos se gozaban como si estuvieran en un concierto de, no sé, de electrónica, no sé. Yo así como, ya había luces, ya había música y todo. Yo dije, ¿qué es esto? Bueno, total. Después de que acabaron las alabanzas, yo
Yo ya quería que acabaran, por cierto, porque me daba vergüenza. Mi esposa empezaba así como que a aplaudir muy poco a poco. Empezó el servicio, sacaron la Biblia, empezaban a poner los versículos. Eso es lo que yo buscaba. Eso sí, no las alabanzas. Eso sí, yo quería que hablaran de la Biblia porque yo quería conocer. Y se me hizo bien cortito el servicio a pesar de que duró 2 horas. Y al final el pastor hizo un llamado y dijo: vamos a hacer la oración de fe, la cual yo había hecho, que no había podido terminar de hacerla porque lloré. La volvimos a hacer. Y yo me acuerdo que le dije: Señor, aquí estoy decidido, no me importa que pase lo que tenga que pasar. Si esto es a donde tú me mandaste, aquí voy a estar. Hice la oración de fe y mi esposa, me imagino que la hizo también, ¿verdad? Y al último dijeron: bueno, si tú has recibido a Cristo por primera vez, por favor, alza tu mano. Y bueno, pues yo la alcé, mi esposa la alzó y todo. Hubo varios por ahí que la alzaron y dijeron: los que quieran recibir a Cristo, los que quieran recibir a Jesucristo, por favor, bajen aquí al frente. Queremos orar por ustedes, queremos conocerlos, queremos darle una palabra. Entonces yo me acuerdo que yo volteé a ver a mi esposa y mi esposa estaba de 1000 colores de vergüenza y me volteó a ver como diciendo: ni te atrevas. Entonces le dije yo tenía que pasar 2 o 3 sillas para llegar al pasillo y le volteé con miedo y le dije: yo voy a pasar a recibir a Cristo, ¿quieres pasar conmigo? Y ella me dijo que no. Dijo no. Y yo sentía pena, vergüenza, miedo. Y yo le dije: pues yo no sé por qué, pero yo sé que tengo que bajar a recibir a Cristo públicamente. Y si no quieres ir tú, pues yo lo entiendo, pero yo tengo que ir. Para esto toda la congregación ya estaban aplaudiendo porque muchos salían de sus sillas y empezaban a descender hacia donde estaba el pastor. Entonces yo agarré y empecé a descender solo. Me acuerdo que yo empecé a descender solo y dije: yo no sé si tú vas, yo sí voy a ir. Su amiga, que se llama Irma Jara, que si estás viendo este video, te mando un saludo, Irma. Dios te bendiga, gracias por todo. Le dijo: ve con él, es tu esposo, ve con él, apóyalo. Y mi esposa, yo volteé y mi esposa decía que no, y no quería. Pues se llama Lupita, imagínense, ya hizo un clic, ¿por qué no? Entonces, yo creo que empecé a descender solo, yo iba llorando, me temblaban las piernas. Yo dije: ¿qué estoy haciendo? Me temblaban las piernas, ¿verdad? A pesar de que yo ya había recibido a Cristo, yo no sabía qué estaba haciendo. Y de repente sentí que alguien me tomó de la mano y era mi esposa. Y bajamos y oraron por nosotros. Y después nos metieron a un cuartito y siguió la prédica un poco más. Y ahí oraron por nosotros. Ahí conocimos a Zule, a Jaime, a mi hermano, a mis hermanos, los demás, Efren, todos los servidores oraron por nosotros. Y pues yo tenía muchísimas preguntas que hacerles, ¿verdad? Acerca del cristianismo. Y me dijeron: poco a poco nos irás conociendo, bienvenido a casa. Bueno. Y de ahí pues ya después hubo un encuentro, mi esposa fue a un encuentro y en ese encuentro mi esposa tuvo su encuentro con Jesús. Mi hija también fue a los 15 años y yo no pude ir al encuentro por trabajo, al encuentro de hombres. Ellos sí fueron al encuentro de mujeres y en el encuentro pues mi esposa tuvo un cambio que, híjole, qué bárbaro, yo ni me la creía. Me dijo el pastor: están listos para recibir a nuevas mujeres. Y yo me quedé ahí, ajá. Y realmente sí hubo un cambio, hubo un antes y un después a partir de ese momento. Digo, no te estoy obligando a que me creas, simplemente estoy platicando mi testimonio. Y a partir de eso, pues se vinieron luchas, se vinieron cosas bien difíciles para con su familia, para con mi familia, y ha sido un caminar muy, muy difícil. Después del 2019 seguimos yendo. En el 2020 ya cerraron iglesias, ¿verdad? Cerraron iglesias y ya no hubo, por el COVID, ya no nos pudimos reunir. Nos reuníamos en línea, ahora sí, pero seguíamos en contacto con los hermanos y todo, ¿verdad? Y ha sido un caminar del de 2019, 2020 hasta hoy, que ha sido maravilloso. He conocido a hermanos hermosos, hemos tenido luchas, hemos pasado vergüenzas, hemos pasado de todo. Ya no salimos de esa iglesia, porque yo me volví fanático de la Biblia y
bueno, no comencé a no compartir ciertas cosas con lo que se enseñaba en esa iglesia, que yo quiero mucho esa iglesia porque ahí recibí a Cristo. Ahí fui a mi encuentro, que ha sido el mejor encuentro de mi vida. De hecho, está posteado en mi página de Facebook. Fue en el 2022, creo. Y ahí pueden ver cómo estaba yo gozándome con mis hermanos porque había tenido un encuentro. Yo pensé que ya conocía a Cristo, pero ese día fue inolvidable. Los amo a todos los de esa iglesia que participaron junto conmigo. Y bueno, ya después nos fuimos a otra iglesia. Yo me quería bautizar y no había bautizos. Encontramos otra iglesia que se llama Nueva Jerusalén, que también conocí a hermanos preciosos. El pastor Vicente, una persona excelente. Yo le expresé que me quería bautizar. Fueron hasta mi casa. Yo tenía una alberca en una casa que yo vivía. Tenía una alberca. Ahí nos bautizamos, mi esposa, mis hijos y yo. Y bueno, tuvimos una tarde espectacular. Ahí ya finalmente pude bautizarme después de varios años de estar siguiendo al Señor. Y bueno, después dejamos de ir a esa iglesia por otras circunstancias y ya no encontraba yo dónde congregarme, ¿verdad? Porque no coincidían los tiempos. Y entonces empecé a congregarme en línea, ¿verdad? Con la iglesia Vida Nueva para el Mundo del pastor Armando Alducin. Ellos tienen iglesia en Querétaro, en Toluca, en la Ciudad de México, entre otros lugares. Y tienen pastores excelentes. Los amo a cada uno de ellos. Historias muy increíbles. Y hasta el día de hoy nos congregamos en línea con esa iglesia, ¿verdad? Tienen su ministerio en donde nosotros podemos ofrendar en línea, ¿verdad? Hacia esa iglesia, y lo hemos hecho ya por 6 años. Y hemos ofrendado a otro ministerio, que es el del que me puso el Señor en mi corazón de ofrendar a ese ministerio, de ese proyecto bíblico para niños. Nos ha ayudado demasiado a mis hijos principalmente, porque estábamos chicos, ese ministerio de la Biblia animada. Se llama Super Libro, búsquenlo en línea, Super Libro. Y bueno, después hubo un tiempo en que no nos congregábamos en una iglesia, no estábamos haciendo mucho, y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué, hija? Yo quiero ayudar al pueblo de Dios, yo siento que no estoy haciendo mucho por el Señor, y su palabra dice que cualquiera que le dé un vaso de agua a alguien en mi nombre, de cierto no perderá su recompensa. Nos enseña la Biblia que por cuanto se lo hicimos a alguien, se lo hicimos a Él. ¿Por qué? Porque pues estamos alimentando a su creación, ¿verdad? Sea o no sea hijo de Dios, tenemos que ayudarnos a amar a nuestro prójimo. O sea, tiene muchísima enseñanza la Biblia que no puedo entrar a detalle porque sería este video más largo, de por sí se hizo muy largo. Pero yo le dije a mi esposa, si tú sabes de algún centro de restauración, ¿verdad?, en donde podamos ir a ayudar, a servir, me avisas. Y por meses estuvimos buscando. Le preguntaba, oye, ¿encontraste un lugar? Y me decía, oye, aparentemente van a abrir un centro de restauración. ¿Y por qué un centro de restauración? Bueno, porque yo vengo de ser renovado, restaurado, sacado del lodo cenagoso, como le dice la palabra. Yo estaba en lugares muy oscuros, yo participaba de las obras de las tinieblas. Mi padre era el diablo, tal como lo dice la Biblia. Si tú haces las cosas del diablo, tu padre es el diablo, tú no eres mi hijo. Mi hijo es quien me recibe a mí, o sea, Cristo, porque solamente a ellos, a los que le recibieron, se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Esa es otra cosa que se comparte mucho en la religión tradicional. No todo es una mentira. No todos somos hijos de Dios. Yo no sé si después voy a empezar a hacer más videos explicando, ya metiéndome de lleno en la palabra. Ahorita voy a hacer este testimonio y ya lo hice muy largo. Espero hacer videos más cortos, pero espero que este video sea de bendición para alguien. Y me dice mi esposa, es que van a abrir uno, pero no lo abrieron, no dejaron que lo abrieran ese centro. Y síguele buscando. Para esto, en los años anteriores, yo conocí a un trailero que se llama Mario Mata, que si ves este video, Mario, te mando un abrazo. Hablo con él muy seguido. Trabajamos en la misma empresa. Yo lo conocí en California, a pesar que trabajamos en la misma empresa, lo conocí en California. La empresa en la que trabajo es de aquí en Harlingen, se llama Reveille. Y
allá me lo presentaron y me dijo un compañero, mira, él es igual que tú, él es cristiano. Porque nos dicen así como si fuéramos parte de otro mundo, ¿no? Y, ok, Dios le bendiga, hermano, y así, asado, y platicábamos, y bueno, pasaron años sin que él y yo habláramos. Años, yo me salí de la empresa, me fui a otro lado ya como cristiano, ya no hablé con él. Y cuando yo regresé a trabajar a esa misma empresa, estaba yo entregando en una empresa allá en Indiana, y estaba un trailero de la misma empresa al lado de mí. Y como cosa curiosa era Mario, mi compañero. Y empezamos a platicar. Tenemos años de no platicar, ni por teléfono, ni nada. Y en la plática salió de que él tenía a un familiar en un lugar de esos de centro de restauración. Entonces yo le dije, oye, necesito que me des información. Porque quiero servir, yo quiero ayudar. Ajá, no, pues ahí está perfecto porque ahí no es un anexo. Ahí ellos se sostienen por trabajo, pero el encargado y la encargada se llama José Sánchez y mi hermana Rosy, los cuales les mando un abrazo a mis hermanos en Cristo, que los quiero demasiado, los quiero muchísimo. Ellos reciben ayuda, o sea, ellos ayudan a la gente, pero ellos no cobran, o sea, no se cobra por estar ahí. Entonces, si tú quieres apoyar, pues está de lujo, ¿no? Bueno. Y sí, me puse en contacto con ellos y me regresaron la llamada y llevamos, me acuerdo que productos higiénicos para los muchachos, y de ahí empezó otra etapa que hasta el día de hoy está, en donde conocí a mi hermano José. Él también tiene un pasado muy fuerte, un testimonio muy, muy fuerte. Nos empezamos a congregar, empecé a platicar con los muchachos, empecé a decirles, a platicar mi testimonio de cómo es que yo era antes, qué pasó conmigo, cómo es que yo vine a Cristo, de la forma en que vine a Cristo, porque es algo increíble. Y empezamos a apoyar ahí al centro de restauración cristiano. Y ahí estamos, nos reunimos cada que podemos, normalmente son los fines de semana. Y ahorita tengo que hacer un cambio porque no nos estamos reuniendo como antes, que nos pasábamos más tiempo ahí, ¿verdad? Por falta de tiempo y por circunstancias que tenemos, no nos estamos congregando por mucho tiempo, pero estamos sirviendo, estamos yendo, no hemos dejado de servir cuando se puede. Cuando se puede vamos y apoyamos y estamos en comunicación, estamos en contacto. Y bueno, pues ahí hay muchachos, hay jóvenes que yo los entiendo, yo sé que lo que están pasando porque yo lo viví, yo lo pasé, ¿no? Entonces, si tú que me conoces estás viendo este video, creo que aquí se van a aclarar muchas preguntas que a lo mejor tal vez alguien se hizo una vez. El por qué te hiciste cristiano. Una vez que yo fui a la ciudad de Querétaro, fui a un funeral y yo le compartí a mi familia. Le dije, acabo de hacer un pacto con Jesús, yo voy a seguir a Cristo, ya no voy a congregarme o ya no voy a seguir la religión, porque Cristo no es una religión, Cristo es una relación. Cristo ya no es una religión, Cristo es una relación, y Él quiere tener una relación personal con nosotros. Y hay muchos pasajes bíblicos que lo confirman. Uno que yo escuché en la Iglesia Católica, que yo tampoco pude encontrarle respuesta. Padre estaba leyendo un evangelio, y el evangelio era de un versículo, un capítulo que decía: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque ese día o en aquel día me dirán: Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso no expulsamos a demonios en tu nombre? ¿Acaso no estábamos llevando tu palabra, haciendo las obras que tú nos mandaste a hacer? O sea, eran personas cristianas. Digo, si estaban expulsando demonios y estaban profetizando y estaban sanando en el nombre de Jesús, pues eran creyentes, eran hombres cristianos, eran gente cristiana. Y les dijo: de cierto les digo que ustedes no los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y yo me quedé impactado con ese versículo. Ahí lo están poniendo en pantalla. Léelo. Y yo me quedé pensando y dije: no entiendo cómo es posible que no nos conoce si estamos haciendo su obra. Después entendí que tienes que recibir a Cristo, tienes que depositar Él su espíritu en ti. ¿Por qué? Porque a lo largo de la Biblia, ¿verdad? Vamos a usar el caso de María, la madre de Jesús. Cuando el ángel Gabriel vino a ella, le dijo: María, Dios te bendiga, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Él le dijo: María, vas a concebir a un varón, a un hombre, ¿verdad? Que viene a salvar el mundo, y le pondrás por nombre Jesús.
Entonces ella le dijo algo que después de mucho tiempo hizo clic en mi mente. Le dijo, ¿cómo es esto posible si yo no conozco varón? Y dijo, es que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿no? Y después dice la palabra de Dios que vino un ángel a José y le dijo que lo que iba a pasar, lo voy a parafrasear, porque no me sé de memoria la Biblia, le explicó que María iba a concebir y que no la fuera a rechazar, ¿verdad? Que no la fuera a dejar sola, porque en ese tiempo pues el adulterio era muy penado y era vergonzoso, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo vino a decirle a José, no despidas a María, Dios va a tratar con ella, ¿no? Entonces ahí dije, se supone que María dijo, no, es que yo no conozco a varón, ¿cómo es que estaba con José? Entonces, mucho tiempo me pregunté, ¿cómo es que no conocía a varón si conocía a José? Y entendí que la palabra conocer en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, quiere decir tener una relación íntima. María no había tenido relaciones íntimas. Y en el Evangelio, me parece que es de Lucas, dice la palabra que María tuvo a su primogénito, que quiere decir primer hijo. Porque en Juan 3:16 dice que ha dado a su hijo unigénito, que ha sido su único hijo. Entonces, si estudiamos la Biblia detenidamente, nos damos cuenta que hay palabras que te están diciendo muchísimo, pero como no la leemos y no la entendemos, no sabemos a qué se refiere. Entonces, entendí después, podemos irnos muy largos, pero entendí después de que Dios tiene que depositar, así como se lo dijo Jesús en Juan 3:3 a Nicodemo, necesitas volver a nacer. Es que Él necesita depositar su Espíritu Santo dentro de nosotros. Como le dijo a los apóstoles en Hechos, o al final de unos evangelios, vendrá el Consolador. Vendrá el Consolador y Él, o sea, no dijo eso como dicen muchas religiones, una religión que dice que el Espíritu Santo es una fuerza. No, no es una fuerza. Es una persona y Él os consolará. El Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros en este templo que se convierte en el templo de Dios y somos uno solo con Cristo. Por eso es la palabra y volveré y os tomaré a mí mismo. Esa es otra palabra que yo escuché y dije, ¿de qué está hablando? ¿Cómo que volveré y tomaré a mí mismo? Y al principio de mi cristianismo fueron muchísimas cosas que yo me pregunté, fueron muchas cosas que yo estuve investigando y poco a poco la palabra de Dios te va revelando si la lees, necesitas leerla. Y tú que me estás escuchando y no eres cristiano, tú puedes empezar a conocer a Cristo leyendo los evangelios. Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Que te recomiendo el evangelio de Juan. Lee el Evangelio de Juan 3 veces y va a pasar algo en tu vida. Después léete el libro de los Hechos, las epístolas de Pablo, léete a Pedro, léete primera, segunda, tercera de Juan, léete Judas. O sea, vas a conocer al Señor. Después, ¿quieres conocer al Señor mejor? Vete a los Salmos de David. Después vete a los Proverbios de Rey Salomón. El Rey Salomón fue el hombre más sabio del mundo. Él escribió los Proverbios y Eclesiastés y vas a ir conociendo a Dios. No te metas tanto ya como te vuelvo a repetir, con Génesis, con Números, con Levítico, con Deuteronomio, con Ezequiel, con Daniel, con Apocalipsis, porque son libros mucho más profundos. La Biblia dice que nosotros tenemos que tomar la leche espiritual, porque somos bebés en el conocimiento de Dios. Leche espiritual, como un bebé. Ya después viene la carne, ya después viene lo grande, ¿verdad? Pero ahorita para empezar a conocer al Señor, métete con los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y vete con las epístolas de Pablo y vas a empezar a conocer al Señor. Romanos, Efesios. Romanos dicen que es la constitución del cristiano y sí, la verdad son libros muy fuertes. Santiago es muy fuerte, también te lo recomiendo. Y conoce al Señor, conoce tu propósito. Yo te puedo decir que yo tengo vida eterna gracias a que yo conocí esta palabra. Gracias a que yo no le dije no al Señor. Porque el Señor viene, como dice en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo y seremos uno solo. Como en mi sueño pasó, así pasó. Así lo dice la Biblia. No estaba yo entendiendo lo que él me estaba diciendo en ese momento hasta que no llega Apocalipsis y dije,
Ahora entiendo qué fue lo que hiciste ese día. Entraste conmigo, no te fuiste, te quedaste conmigo y cenaste conmigo. Y desde ese entonces somos uno solo, tú y yo. Entonces, ahora, y ya con esto termino porque es muy largo este video. Ahora hay una cosa que me pasó en el centro con mi hermano, que cuando yo empecé a congregarme con ellos, empecé a platicar con ellos y entendí que todos tenían problemas con sus familias, que no eran conversas, no eran convertidas al cristianismo. Pero no, su caso no estaba tan grave como el mío. Y este mensaje está dedicado a mi familia, principalmente, a mi familia que me está viendo, ¿verdad? Yo le pregunté a ellos, a mis hermanos, a Daniela, a Héctor, a mi hermano José, a mi hermana Rosy, que todos tienen problemas o han tenido problemas con su familia, tengo entendido, y no llevan una buena relación. Yo les decía, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios vino a elegirme a mí? ¿Por qué me escogió a mí? ¿Yo quién soy? O sea, ¿por qué yo? ¿Y por qué hay tanto odio, tanto rencor, tanto aborrecimiento? Si yo lo único que quiero es hablarles de Cristo, si yo lo único que quiero es darles lo que yo he descubierto en esta palabra, que es de salvación, que este es el manual del ser humano. O sea, olvídate del cristiano, es el manual del ser humano, pero para que tú puedas entenderlo necesitas al que escribió esta palabra, que es el Espíritu Santo, que es el que nos revela todas estas cosas, porque el mundo te va a decir, hay muchas versiones, fue escrita por hombres, sí, pero está inspirada en el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el autor. Y para que tú puedas entender lo que el autor te está tratando de decir, necesitas que el autor te revele, te quite el velo, como está en Corintios, que te quite el velo que tienes puesto. Cuando te conviertas al Señor, cuando tú le dices sí al Señor, cuando estás dispuesto a cargar su cruz, que no todo el mundo está dispuesto a cargar su cruz, porque seguir a Cristo no es fácil. La palabra de Dios dice que el cielo desde el principio sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Necesitas ser valiente. La Biblia dice en Apocalipsis que la mayor condenación no es para las prostitutas, no es para los asesinos, no es para ellos. La mayor condenación es para los cobardes. Léelo en Apocalipsis. Para los cobardes, ¿sale? Entonces, ese día, pues entendí, ¿verdad? Que lo más vil y menospreciado del mundo vino a buscar a Jesús. Para que con lo más humilde humillara a los que se creen entendidos y a los que se creen sabios. Y ese era yo. Yo era arrogante, prepotente, era mentiroso, era todo así como te dije, los mandamientos, yo quebré todo. Era algo horrible y pesado, mi hermano. O sea, tú que me conociste de joven en la prepa o en la familia, tú sabes a qué me refiero, era tremendo desde niño. Yo es para que yo estuviera en el infierno. Yo creo que ahora sé más bien que ese era mi llamado. Dios me estaba llamando por medio de ese testimonio, ¿verdad? Que como te voy a repetir, no sé si es verdad o es mentira, pero lo que hizo en mí, el impacto que tuvo en mi vida, fue lo que me orilló a ser lo que soy ahora y estar donde estoy ahora. Y le doy gracias a Dios que pues ya mi esposa y mis hijos conocen al Señor. Es una lucha de diario. Pero bueno, ese día en el centro yo les preguntaba eso a mis hermanos. Y yo les decía, yo no entiendo por qué. Mi esposa le dijo, yo no sé por qué la familia, ¿verdad? No vamos a decir nombres, pero por qué la familia, cuando mi marido era un borracho, era alcohólico, andaba en los bares, no respetaba su casa, no porque trajera el sustento y no nos faltara de comer quiere decir que nos estaba dando un buen ejemplo. Yo no entiendo por qué, si él era así como él era y lo que no conocieron de él, ¿verdad? Porque era tremendo, ahora que está siguiendo a Cristo y en la Biblia, ¿por qué es el rechazo? ¿Por qué piensan que mi marido los quiere convertir a una religión? Eso es una mentira. O sea, nosotros no tenemos ni el poder para convertir a nadie. El único que lo convierte es el Espíritu Santo, así como me convirtió a mí. O sea, nosotros no les estamos hablando de una religión, les estamos hablando de cómo tener una relación y la importancia del por qué tenemos que tener una relación con Cristo. Nuestra vida depende de ello, ¿verdad? Así como se los dije en el versículo. Imagínate que tú al morir llegues al infierno y te diga Jesús, es que yo nunca te conocí. A pesar que eras, y eso que no le servías,
Y eso que no estabas en la iglesia. Imagínate ellos que no los conocían, estaban en la iglesia, estaban haciendo sus obras, estaban trabajando para Cristo, pero no los conocía Jesús. Imagínate, medita en esa palabra, es peligrosísima. Y yo le platiqué a mis hermanos, yo no sé por qué tanto odio hacia mí. Mi esposa dijo, yo no sé por qué tanto aborrecimiento, por qué nos bloquearon, por qué nos hacen a un lado, por qué la relación se enfrió, por qué vino ese apartamiento, por qué si estamos siguiendo a Jesús. Y mi hermano me dijo una cosa que cambió mi vida para siempre. Me dijo, ¿cómo eras tú con los cristianos antes? Y yo le dije, yo los odiaba, no los podía ni ver, me caían mal. Se me hacían unos hipócritas, se me hacían unos aleluyas, unos hermanos, unos santurrones, ridículos, blasfemos, porque están cantando canciones de la Biblia y no saben qué canciones inventar para poder sacar sus discos y poder vender para que puedan comer. O sea, son unos hipócritas. Y me dijo, bueno, tú estás cosechando ahora lo que tú sembraste. Tú sembraste eso, ahora te toca a ti cosechar lo que tú sembraste. Entonces, tú no querías escuchar a los hermanos, ¿verdad? Y yo le decía, no los puedo ni ver. Pues ahí te va. Ahora tú vas a sentir lo que ellos sentían. Por eso yo le doy gracias a todos aquellos varones y hembras de Dios, hijas de Dios, que van y evangelizan en las calles, porque les pido perdónenme si ustedes me reconocen, si alguno de ellos viene a ver este video, perdónenme si la persona que me habló de Cristo en el 99 está viendo este video. Mi hermano tomó muchísimos años para que esa semilla que tú sembraste diera fruto, pero gracias por haberla sembrado. Me arrepiento de no haberte hecho caso, a mi primo igual, me arrepiento de no haberle hecho caso, porque no nos estaban tratando de presentar una religión. Religiones hay muchas, pero solamente Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Yo no vine a una religión, yo vine a tener una relación personal con Cristo. Yo no pertenezco a ninguna iglesia en este momento. Yo no me congrego en ninguna iglesia físicamente, me congrego en una iglesia en línea que se llama Vida Nueva para el Mundo, y es una iglesia espectacular. La verdad, la palabra que ellos comparten ahí me fascina porque es la que más se parece a la palabra de Dios, ¿verdad? He estado en iglesias muy bonitas donde se manejan muchas emociones. He visto iglesias donde se manejan mucho el evangelio de la prosperidad y casi te exigen el diezmo, lo cual no estoy de acuerdo. Porque Pablo dice cada quien dé conforme a su corazón, y muchas iglesias dicen, no, es que es el diezmo. No, el diezmo fue para el Viejo Testamento, no para el Nuevo Testamento, pero es otro tema. Cada quien es libre de hacer lo que quiere. Lo que sí les puedo comprobar es lo que tú siembres, cosechas. Lo que tú siembres, cosechas. Esa es una ley. Así siembres maldad, van a ser malos contigo. Si tú eres bueno, van a ser buenos contigo. Lo que tú siembres, cosechas. Y si siembras para el reino de los cielos, tienes la promesa de Dios que tú vas a recibir tu recompensa. Y bueno, básicamente ese es mi testimonio, el por qué, cómo, cuándo, dónde y a qué horas, por si tenían duda algunos que me conocen, el por qué me hice cristiano. Nadie me habló de Cristo, nadie me llevó a una iglesia. Yo fui el que me acercó a una iglesia y fue la primera que se me presentó. Y bueno, ahora mi esposa, pues seguidora de Cristo, vio el cambio en mí. Eso es algo que ella no pudo negar. Eso es algo que le ayudó a ella a creer, de que yo empecé a ser diferente, empecé a respetarla. Le pedí perdón muchísimas veces a ella y a mis hijos. Le pedí perdón a mi papá, que también es otra historia, ¿verdad? Le llevé el evangelio a mi madre. Traté de hablarlo con mis hermanos y no tuve éxito. Bueno, Dios les bendiga. Hermanos, si ustedes no tenían una duda de por qué vine yo a los pies de Cristo, es por eso. Porque tuve un encuentro personal con Cristo, así como como Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Jesús, yo tuve un encuentro con Jesús. Él me habló por medio de ese testimonio y después, como les dije, empecé a escuchar su voz audible, empecé a platicar con él. Él está vivo, él te responde. Él te responde, necesitas a Cristo, necesitas a Cristo. Él es la única puerta que te puede llevar al cielo. Y hay muchas verdades. Pregúntate tú mismo, pregúntate, ¿alabas a Cristo
hoy en día lo alabas? Si tu respuesta es no, como me dijo un hermano, a Cristo no se lo alaba, ¿qué te hace pensar que lo vas a alabar en el cielo si no lo puedes hacer aquí? Si tú dices que quieres ir al cielo cuando mueras y no sabes cómo, la Biblia te dice cómo. Si tú crees que al morir la familia te va a sacar del purgatorio con misas gregorianas que tienen un costo, estás totalmente equivocado. Necesitas investigar, o sea, no me hagas caso a mí. No vengas a Cristo por mí. Yo no vine a Cristo por nadie, yo vine a Cristo por mí mismo. Porque Él me mandó, Él vino a buscar lo que se había perdido y nos da una oportunidad de seguirlo. Él se me pareció de una forma en que me advirtió: o me sigues o vas a ir a dar al infierno, porque me reveló cómo era el infierno. Y le doy gracias porque tuvo misericordia de mí y me alcanzó. Pero tú, si me estás escuchando, si eres mormón, si eres testigo, si piensas que tú tienes la verdad, en verdad necesitas ser humilde y reconocer. Me ha tocado platicar con hermanos de la religión Testigo de Jehová, y cuando yo les compruebo con versículos bíblicos de que Jesús es Dios, o de repente se tienen que ir, o de repente hay unos que hasta se molestan porque pues ellos creen en la verdad. Yo los entiendo. Si tú eres mormón y tú piensas que José Smith tenía la razón y que él realmente tuvo ese mensaje de sus ángeles y hizo esas nuevas tablas con nuevos mandamientos, tienes que leer el libro de Apocalipsis, donde nos dice que si otro ángel apareciera que nos trajera otra palabra, ese es un falso profeta. Y es tanto Carlos Russell de los Testigos de Jehová como José Smith de los Mormones están siguiendo un falso evangelio. Tú estás siguiendo doctrinas hechas por hombres, y dice la Biblia que maldito es el hombre que confía en el hombre. No pongan su mirada en el libro del Mormón, en el catecismo, en el Atalaya. No, pónganlo en la Biblia. Me dicen, una vez me preguntaron: bueno, ¿y cuál es la mejor versión de la Biblia? La mejor versión de la Biblia es la que lees. Una vez yo le dije a un hermano: ¿tú eres de tal religión? Sí, yo soy de tal religión. Esa religión me la inculcaron mis padres y esa es con la religión que yo sigo y estoy contento. Ok, bueno, la religión a la que yo pertenecía me dejaba pecar libremente, porque le dije yo a mi esposa: qué fácil es pecar y después ir a la iglesia, comulgar, persignarte, confesar tus pecados y ya estás limpio. Pero si mueres entre el domingo y el sábado, tienes que ir al infierno. ¿Y dónde quedó cruz? ¿Dónde quedó la cruz? ¿Dónde quedó el sacrificio de Cristo? Si tú mueres y vas al purgatorio y tu familiar te tiene que sacar con misas gregorianas del purgatorio, entonces ¿para qué murió Cristo? Pregúntatelo. O sea, sé honesto. Como yo empecé a ser honesto conmigo mismo, yo dije: es verdad. La iglesia a la que yo pertenecía era muy cómoda. Mira, mi madre me enseñó desde que yo era un niño. Íbamos a la iglesia los domingos. Me decía afuera de la iglesia: mijito, aquí no puedes hacer ruido, aquí no puedes jugar, no puedes hacer nada, porque aquí vive Dios, aquí en esta casa está Dios. Ya cuando salgas ya puedes jugar, pero aquí no se hace ruido. Yo me acuerdo que entraba a las iglesias y yo veía unas estatuas que me estaban viendo así con cara de dolor de panza, y lejos de que yo sintiera una paz, me daba miedo. Se me hacía un lugar muy oscuro. Nunca me gustó, la verdad nunca me gustó, y no dejaba de asistir. Cada que se me ofrecía algo, iba a la iglesia, o cada que había una fiesta, o cada que había una primera comunión, o bautizo, o 15 años, boda, iba a la iglesia, ¿verdad? Pero me acuerdo una vez, era un bautizo, y estábamos en la ciudad de Querétaro, estaba toda mi familia, ¿verdad? No voy a decir ni de quién ni de nada, pero me acuerdo esa vez que fuimos a esa iglesia, pues todos bien bonitos, ¿verdad? Bien padre, bien padre todo. Me acuerdo que saliendo, se acabó la misa y saliendo, pues todo el mundo nos pusimos en la puerta para recibir el agua, ¿verdad? Bendita. Y luego no sé quién le dijo al padre: padre, si gusta acompañarnos a casa, acompáñenos, mire, tenemos carnitas, tenemos esto, tenemos lo otro, ¿verdad? Y así, tómese una cervecita. Y dije, o sea, ¿qué les pasa? ¿Cómo se ponen a invitar al padre? O sea, aquí ya acabamos con lo religioso. O sea, aquí el padre ya se va a quedar, aquí se debe de quedar, ya cumplimos con Dios. O sea, ¿cómo podemos invitar
a que venga Dios o la presencia de Dios con el Padre a nuestra casa. Si en nuestra casa ahorita pues ya tenemos los pomos listos, ya tenemos la cerveza lista, o sea, no, se me hace una falta de respeto invitar a un siervo de Dios a la casa en donde iba a haber pecado. Y yo dije, no, él que se quede aquí, él no cabe allá, pensaba yo. Dios está donde debe de estar. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo no soy buena persona, pero Dios sabe. Dios me conoce. Yo veo pornografía, pero yo no molesto a las damas en ningún lado. Yo tomo, soy borracho, pero no le hago daño a mi familia. Yo fumo, pero a veces me salgo a la calle para no molestar a la familia. Ese es mi cuerpo, yo sé lo que hago con mi cuerpo. Y toda esa ideología yo la tenía. Yo la tenía. Y sin saber que yo estaba rompiendo el primer y el segundo mandamiento. No te harás otros dioses. Y tú te haces un Dios en tu mente. Tú te haces tu propio Dios. El Dios al que yo sirvo no me juzga. El Dios al que yo sirvo no me habla del infierno. No, es un Dios de amor. Él no me prohíbe las cosas porque Él sabe que yo soy buena persona. Él sabe que yo soy buena persona. Mi hermano, mi hermana, si tú has roto cualquiera de los mandamientos de la Biblia, eres una mala persona. Mismo Jesús en uno de sus evangelios vino una persona y le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y le dijo Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno y ese es Dios. Jesús lo dijo en su carne. Obviamente Jesús era bueno, pero lo dijo en su carne. Mientras yo esté en esta carne no soy bueno. Dijo Pablo, porque lo bueno quiero hacer y hago lo malo. Y no quiero hacer lo malo, o sea, quiero hacer lo bueno y hago lo malo. Porque lo bueno quiero hacer y termino haciendo lo malo, ¿verdad? Y siempre es así. O sea, quieres hacer lo bueno, pero terminas haciendo lo malo. Y ahorita en esos tiempos, a lo malo le llamamos bueno, como lo dice la palabra de Dios. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Estamos totalmente alrevesados, ¿no? Yo te invito a que leas la palabra de Dios, pero ese es mi testimonio, ya no me voy a alargar más. Simplemente te voy a decir una cosa. Si tú ya estás cansado, si tú en tu interior ya sabes que estás mal, o sea, podrás decir lo que quieras, podrás decir lo que tú quieras, pero tú ya sabes que has estado mal, tú ya sabes que no es bueno emborracharse, que no es bueno fornicar, que no es bueno ver pornografía, que no es bueno ensuciarte del mundo. Dice la palabra de Dios que todo aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Piénsalo, analízalo. Todo lo del mundo que es concupiscencias, placer a la carne, el beber, el comer, el fumar, el drogarse, el ver pornografía. Y tú me dices, yo no veo pornografía, pero luego veo una serie donde salen ahí teniendo relaciones. Eso es pornografía, eso es estar adulterando en tu mente, deseando a ella o a él en tu corazón. Tienes que ser honesto y honesta contigo mismo. Hay un engaño muy poderoso sobre esta tierra y yo te invito a que leas la palabra de Dios. Si no quieres ir a un lugar eterno de condenación, aquí está la respuesta. Eso es lo que yo vengo a traerte hoy. Y yo oro por todos los días por mis familiares, por mis hermanos, mis padres, mis primos, sobrinos, cuñados, suegros, etcétera, amigos, vecinos, todos están en mis oraciones. Y bueno, pues yo te voy a compartir la oración de fe que yo hice, ¿verdad? Que cambió mi vida. Hazla de todo corazón, no importa si la tengas que hacer 1, 2, 3, 4 veces, pero solamente dale una oportunidad a Dios. Porque en el testimonio que yo escuché del infierno, muchos le decían, dame una oportunidad más. Y el Señor le decía, es que ya es demasiado tarde. Yo vine a ti y me rechazaste. Tú dijiste que no era tiempo para servirme, tú dijiste que no creías en las religiones, eras ateo, o tú me servías y me traicionaste, o sea, no me servías me servías de labios y no de corazón, pero estás aquí. Entonces, Él muchas veces vino o viene a nosotros a hablarnos y no le hacemos caso porque estamos más ocupados en el trabajo, en hacer dinero, en hacer deporte, en lograr nuestros sueños, en construir nuestra casa, etcétera, y hacemos a Dios a un lado. Pero cuando morimos, ahí sí queremos que Dios nos salve, ahí sí queremos queremos irnos al cielo, queremos estar con Él. Pues lee la palabra para que veas qué es lo que Él quiere para ti y qué fue lo que Él creó para ti. Y bueno, pues en la oración de fe, yo te invito a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Si estás viendo este testimonio, estás solo o no estás solo y quieres hacerlo en privado, adelántale a este video y cierra tus ojos. Y repite estas palabras en tu corazón. Es la oración que yo hice.
La oración es: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que me he equivocado, Señor. Reconozco que he seguido una religión. Señor, yo te invito a que entres a mi corazón, ¿verdad? Yo te invito, Señor, a que me perdones, a que me des una oportunidad de conocerte, Señor. Sé que tú moriste en la cruz por el perdón de mis pecados. Sé que fuiste al infierno para arrebatar las llaves del abismo y fuiste a sacar a los que están en el paraíso para llevártelos al cielo. Y sé que ahora al tercer día resucitaste y entraste al reino de los cielos. Estás sentado a la derecha del Padre, Señor. Padre, yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Para el día que yo muera pueda saber con certeza que estaré contigo en el reino de los cielos. Señor, yo te pido, Señor, que entres en mi corazón en este momento. Te abro mi corazón, entra en él, porque tu palabra dice que seremos uno solo. Realmente quiero cambiar, Señor. Yo te pido que me des esa oportunidad. Déjame conocerte. Y te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Esta oración no tiene que ser como el Padre Nuestro, que no lo sabemos de memoria. Esta oración tiene que venir de tu corazón. Solamente tu corazón. Dile: Señor, ayúdame. He visto testimonios de gente que ha estado en la cárcel que dice: Señor, échame la mano. Señor, ponle conmigo. Señor, no seas gacho, ayúdame. Le hablan como ellos le hablan a cualquier persona y los ha alcanzado. Y el Señor, como buen alfarero, viene y te quebranta y te hace nuevo. Dice la palabra de Dios que el que viene a Cristo, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y Él te hace una nueva persona, te hace una nueva. Por eso la gente que te conocía antes y te ve ahora, te ve raro, no te ve normal, que dices: oye, yo conocí que tú eras fulano así, así, ¿a poco ahora sí ya muy aleluyo? Y no lo entienden. Y tú dices: sí, si quieres te presento al Dios al que yo sirvo. Te dicen: no, gracias, porque el cambio da miedo, lo que no conoces da miedo. Pero yo te garantizo, tú que me conoces, tú que supiste cómo era yo, que era un borracho en la secundaria, era un borracho en la preparatoria, era un borracho en el trabajo, era un borracho en todo momento, y hacía cosas y decía estupideces y media, cuando estaba borracho. Cristo cambia. Cristo cambia. Si Él cambió a Saulo de Tarso, que era un asesino y perseguidor de los cristianos, créeme que Él puede cambiar a cualquiera, y Él me cambió a mí. Entonces, si puedes poner un comentario ahí, si me conoces, puedes dar fe y legalidad de lo que yo estoy diciendo es verdad, para que otras personas que estén viendo el testimonio realmente sepan, ¿verdad? Que la gente cambia, que no venimos a una iglesia, no somos parte de un club social, que no somos traidores de una religión. No, es que Cristo no es una religión. Venimos a servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él nos ama tanto que quiere que hagamos una vida eterna con Él. Quiere llevarnos a casa, ¿verdad? Entonces, Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, familia, amigos que están viendo, o si no me conoces, Dios te bendiga, y realmente espero que le des una oportunidad a Jesucristo, porque para eso fuimos llamados para hacer discípulos, para bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos sido llamados para servirle, ¿verdad? Y créeme que yo sé que si no conoces a Cristo, yo sé que te va a dar miedo. Se te va a venir todo encima. Vas a cargar tu cruz. Vas a empezar a recibir rechazo de la familia, de los amigos, en el trabajo. No va a ser fácil, va a ser bien difícil, pero la recompensa es lo que cuenta. Así que sé valiente, dale una oportunidad a Cristo, y si realmente lo haces y lo conoces, te vas a acordar de mí y vas a decir: cuánta razón tenías. Así que sé valiente y busca a Cristo, porque el tiempo se está acabando. Cristo viene muy pronto por su iglesia. Los años de la gran tribulación, de la gran tribulación están a punto de comenzar, y el mundo se está preparando para recibir al anticristo, y nosotros nos estamos preparando para conocer a nuestro Rey de Reyes y Señor Salvadores personalmente. De ojo lo veremos. Así que ánimo y que Dios te bendiga.
Bye.